Imagina que te ofrecen lucir en tu propia boda una tiara valorada en millones de euros, una auténtica obra de arte impregnada de historia, y tú respondes con un no rotundo. Suena descabellado, ¿verdad? Pues esto es precisamente lo que hicieron varias princesas europeas. ¿Por qué se negaron a portar un tesoro con el que otros solo pueden soñar? ¿Qué sombra se cernió sobre esta tiara tras el trágico destino de su primera dueña? ¿Y cómo es posible que la principal reliquia de toda una nación, símbolo de su grandeza, acabara en un estado tan lamentable que era una vergüenza exhibirla en un museo? ¿Qué fue aquello? ¿Una simple superstición? ¿Un sonoro escándalo familiar que todos callan? ¿O un frío cálculo financiero que raya en la traición nacional? Hoy te desvelaremos toda la verdad. Asegúrate de leer hasta el final para descubrir dónde se oculta ahora esta legendaria joya. Imagina el brillo de un salón de gala donde se congregan los representantes de las más antiguas casas aristocráticas de Europa. Los destellos de los flashes se reflejan en los diamantes, una suave música envuelve el ambiente, el aire está impregnado con el aroma de la historia y el poder. Y en el centro de esta magnificencia, una dama de edad avanzada, cuya postura y serena dignidad revelan más que cualquier título. Es la zarina Margarita de Bulgaria. Sobre sus cabellos plateados reposa un tesoro que, más allá de la fría luz de las gemas, parece irradiar el calor de innumerables vidas. La tiara búlgara Flor de Lis. Esta imagen, grabada en la memoria de muchos, es solo el último capítulo de una larga y dramática crónica. La tiara, adornada con las lices heráldicas de la Casa de Borbón, no es meramente un accesorio. Es una reliquia, el emblema de un trono desaparecido, el testigo silencioso del ascenso y la caída de toda una dinastía. Ha presenciado suntuosas bodas y discretos funerales, el esplendor de la corte real y el polvo del exilio, el amor, la traición y el olvido. Ha sobrevivido a sus creadores, a sus primeras portadoras e incluso al propio reino de Bulgaria, para el cual fue diseñada. Pero, ¿y si detrás de esta magnificencia se esconde no solo historia, sino una auténtica saga? ¿Y si cada rubí, esmeralda y diamante de esta tiara es una lágrima petrificada o una chispa de esperanza en el destino de quienes la llevaron? Para comprender la verdadera intención que motivó la creación de la tiara Flor de Lis, debemos trasladarnos a finales del siglo XIX. Era la Belle Époque, la bella época, un tiempo de optimismo vertiginoso, de avances tecnológicos y de lujo ostentoso. Mientras los viejos imperios, como el austrohúngaro y el ruso, brillaban en el ocaso de su poder, en el mapa de Europa surgían nuevos y jóvenes estados. Uno de ellos era el Principado de Bulgaria, que apenas en 1878 se había liberado de siglos de yugo otomano y buscaba desesperadamente su lugar bajo el sol europeo. Al frente de esta joven nación se encontraba el ambicioso y políticamente astuto príncipe Fernando I de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha. De origen alemán y elegido para el trono búlgaro, comprendía perfectamente que para que su poder y su dinastía fueran reconocidos por las grandes potencias, no necesitaba solo peso político, sino también un brillo dinástico. Y la forma más segura de lograrlo era a través de un matrimonio. No un matrimonio cualquiera, sino una unión con la representante de una de las casas reales más antiguas y gloriosas de Europa. Su elección recayó en la princesa María Luisa de Borbón-Parma, descendiente directa de los reyes franceses. La boda, fijada para el año 1893, no debía ser solo una celebración personal, sino una grandiosa declaración política. Y para un evento de tal envergadura,
se requerían símbolos adecuados. Fernando, deseando realzar el estatus de su corte, no recurrió a artesanos locales, sino a una de las firmas joyeras más prestigiosas de la época, la casa vienesa Köchert. Esta elección no fue casual. Köchert era el proveedor oficial de la corte imperial austríaca de los Habsburgo. Encargarles un regalo de bodas significaba poner a su joven monarquía a la altura de los imperios más grandes. La idea que Fernando presentó a los joyeros vieneses era genial por su estratificación simbólica. No debía ser simplemente una hermosa joya, sino un verdadero manifiesto dinástico. En el diseño de la tiara debían entrelazarse dos elementos clave: la grandeza de la vieja Europa y el espíritu de la nueva Bulgaria. Por un lado, la azucena heráldica, la famosa flor de lis, símbolo inquebrantable de la Casa Real Francesa de Borbón, a la que pertenecía la novia. Por otro, los colores de la bandera nacional búlgara, blanco, verde y rojo, encarnados en diamantes, esmeraldas y rubíes. Así, desde la fase de los bocetos, la tiara fue concebida como la encarnación de una unión. No solo era el matrimonio de Fernando y María Luisa, sino también el maridaje de la antigua legitimidad borbónica con la joven energía del pueblo búlgaro. Los joyeros de la casa Köchert se enfrentaron a una tarea de extrema complejidad: revestir esta intrincada idea política de una forma artística impecable. Debían crear una obra maestra que con su sola presencia proclamara al mundo el nacimiento de una nueva y poderosa dinastía en los Balcanes, y lograron superar el desafío. Olvidemos por un instante la historia y a sus dueñas, y contemplemos la tiara en sí misma, como lo haría un joyero inclinado sobre su mesa de trabajo bajo la luz de los faroles de gas. Observémosla tal como la vieron los maestros de la casa Köchert, materializando el concepto en metal y piedra. La base de la joya es un armazón calado, ligero, casi ingrávido, muy probablemente de platino, el metal más moderno y vanguardista de aquella época. Solo la platino, con su resistencia y su brillo blanco plateado, permitía crear estructuras tan etéreas y al mismo tiempo robustas que no desviaran la atención de lo esencial, la sinfonía de las piedras preciosas. La corona de la composición son tres majestuosas lises heráldicas, las famosas flores de lis. No son meras volutas decorativas, sino elementos poderosos y arquitectónicamente precisos. La lis central, la más grande, se alza sobre las demás, cual monarca sobre sus súbditos, mientras que las dos laterales, de tamaño ligeramente menor, crean una simetría armoniosa y regia. Cada línea, cada curva de estas lises fue pensada para proclamar la antigüedad y la nobleza de la Casa de Borbón, cuya sangre se fusionaba ahora con la nueva dinastía búlgara. Ahora hablemos de las gemas que componen esta declaración tricolor. El color blanco de la bandera búlgara está representado por diamantes. Cientos de piedras de talla antigua, cojín y rosa, fueron seleccionadas con un esmero extraordinario. Los joyeros de Köchert no se limitaron a engastar los diamantes. Literalmente, pintaban con la luz. Las piedras están dispuestas de manera que captan el más mínimo rayo, ya sea el sol diurno o el parpadeo de las velas del salón de baile, y estallan en una miríada de destellos deslumbrantes. El peso total de estos diamantes representaba una fortuna, pero su verdadero valor radicaba en la perfecta selección por pureza y color, lo que transformaba la tiara en una llama helada. Pero el corazón de esta joya late en el color: verde y rojo, esmeraldas y rubíes. Encontrar varias docenas de cabujones y piedras facetadas que coincidan perfectamente en el tono es una tarea que incluso hoy pondría a sudar a los gemólogos de las casas joyeras más grandes.
El verde aterciopelado y profundo de las esmeraldas seleccionadas simbolizaba las tierras fértiles y las esperanzas de la joven Bulgaria. Y las gotas de rubíes, que ardían con un intenso tono sangre de pichón, hablaban de valentía, sacrificio y de la sangre derramada por la independencia del país. Esto no es simplemente una incrustación, es el arte elevado de la escultura joyera. Cada piedra está engastada en una montura individual, apenas perceptible, un engaste de garras que permite que la luz penetre en la piedra por todos lados, revelando su alma. La estructura completa fue equilibrada con precisión de ingeniero para que, a pesar de su imponente aspecto y de un valor comparable al presupuesto anual de una pequeña ciudad, la tiara no fuera una carga pesada, sino que reposara con ligereza y gracia sobre el peinado de su dueña. Imagina por un instante lo que sería tenerla en tus manos, sentir la fría suavidad de la platino, el peso apenas perceptible de la historia y el brillo casi físico que emana de los cientos de facetas. Escuchar no un sonido, sino la música silenciosa de la luz danzando en las piedras. En ese momento comprendes, no tienes una cosa, tienes un artefacto donde la fría geología de los minerales y la ardiente política de los hombres se fundieron en una sola y perfecta obra de arte. El día 20 de abril de 1893. El aire en la Villa Pianore, en Italia, estaba electrizado hasta el límite. Allí, en la residencia ancestral de los duques de Parma, se había reunido la flor y nata de la aristocracia europea para presenciar una unión que estaba destinada a cambiar el equilibrio de poder en los Balcanes. Pero en ese día, todos los títulos, rangos e intrigas políticas se desvanecieron cuando ella apareció en el salón. La princesa María Luisa, joven, ataviada con un magnífico vestido de novia, llevaba sobre sí el peso de las esperanzas de toda una nación, y el culmen de su imagen, su acorde final y más sonoro, fue la nueva tiara. Aquel fue su primer acto público, su bautismo de fuego. Cuando la princesa entró en la sala, un suspiro de admiración recorrió las filas de los invitados, transformándose instantáneamente en un murmullo analítico. Sobre su cabeza no resplandecía una simple joya. Era una coronación antes de la coronación. Las lices borbónicas de diamantes centelleantes en su frente eran un tributo a su pasado y a su ilustre linaje. Pero los rubíes ardientes y las profundas esmeraldas que refulgían al compás de sus pasos proclamaban con fuerza su porvenir. En ese instante dejó de ser meramente María Luisa de Parma. Se convirtió en la futura princesa y luego en la zarina de Bulgaria. La tiara no solo complementaba su imagen, la creaba. Se convirtió en la encarnación visual de su nuevo estatus. En el brillo de sus gemas se leía todo: las ambiciones de su esposo Fernando, el cálculo político, la demostración del poder financiero de la nueva corte y la promesa hecha al pueblo búlgaro. La joya, creada en Viena, en el corazón de la vieja Europa, ahora pertenecía a los Balcanes. Era una señal contundente para todos los monarcas y diplomáticos presentes. De ahora en adelante, Bulgaria debía ser tomada en serio. La reacción de los contemporáneos fue como una ola. Los periódicos competían por describir el esplendor de los regalos nupciales, pero fue la tiara la que se convirtió en la protagonista principal de las crónicas sociales. Se hablaba de ella en los salones de París, en los clubes de Londres y en las cortes de Viena y San Petersburgo. Algunos admiraban su diseño audaz y moderno, otros calculaban con envidia su fabuloso coste, y los más perspicaces descifraban el mensaje político cifrado en ella. En aquel día de abril en Italia, la tiara flor de lis
dejó de ser una simple pieza costosa de la casa Köchert. Adquirió un nombre, una historia y un destino. Absorbió la atmósfera de aquel momento triunfal, se convirtió en símbolo de éxito dinástico y en promesa de futura grandeza. Su debut no fue solo exitoso, fue atronador. Una leyenda nació ante los ojos de toda Europa. Tras su triunfal debut, la tiara Flor de Lis no fue guardada en una caja fuerte a la espera del siguiente gran evento. Por el contrario, para la joven princesa María Luisa se convirtió casi en parte de su vestimenta oficial. En las realidades de la joven corte búlgara, que buscaba desesperadamente el reconocimiento europeo, esta joya no era un lujo, sino una herramienta de trabajo. La tiara se convirtió en su compañera inseparable en todas las ceremonias oficiales, recepciones diplomáticas y visitas de Estado. Fue con ella que posó para la mayoría de sus retratos oficiales, que se enviaban a todas las cortes reales de Europa, construyendo la imagen de la nueva monarquía búlgara. La tiara se erigió en un elemento indisoluble de su imagen pública, su más distintiva carta de presentación. Cuando los contemporáneos hablaban de la princesa de Bulgaria, la imaginaban ineludiblemente con aquella diadema. No se limitó a lucirla, la portó con una dignidad majestuosa, transformando aquel regalo nupcial en una auténtica corona. Frente a las diademas más tradicionales y clásicas de otras princesas europeas, la tiara de María Luisa sobresalía por su audacia y un simbolismo casi desafiante. Era una declaración elocuente, un manifiesto en sí misma, y la joven princesa, plenamente consciente de su impacto, supo capitalizar su poder al máximo. Una de las historias más conocidas de aquel período se vincula con su aparición en la boda del duque de Schleswig-Holstein en 1898. En aquel fastuoso encuentro de la nobleza europea, donde cada dama pugnaba por eclipsar a las demás con el esplendor de sus joyas familiares, la tiara Flor de Lis desató una auténtica conmoción. No palidecía, ni mucho menos, ante la magnificencia de los ancestrales diamantes de los Habsburgo o los Romanov. Sus vibrantes colores nacionales y su diseño audaz acaparaban todas las miradas, provocando que la conversación no girara únicamente en torno a la deslumbrante belleza de la joya, sino también sobre las ambiciones políticas de la nación que con tanto orgullo representaba. Sin embargo, el momento más conmovedor y trascendente de aquella Edad de Oro se gestó poco antes de su trágico ocaso. A finales de 1898, ya gravemente enferma tras el nacimiento de su cuarto hijo, María Luisa posó para una serie de retratos ante el célebre artista Philipp de Laszlo. Al contemplar hoy estos lienzos, es imposible sustraerse a un hondo sentimiento de melancolía. No vemos solo a una figura monárquica en su fastuoso atavío. Lo que se revela es una joven frágil que, quizás ya conociendo su inminente destino, se ciñe por última vez el símbolo de su deber, de su amor y de una existencia breve pero resplandeciente. ¿Fue la tiara un talismán para ella? Probablemente sí. En ella se fusionaban todos sus mundos, el orgullo por su linaje, grabado en las flores de lis de los Borbones, y la responsabilidad hacia su nueva patria, cuyos colores resplandecían en rubíes y esmeraldas. Este adorno era la encarnación palpable de su destino, uno que ella abrazó con honor. Fue su primera, y quizás su más intrínseca poseedora, para quien cada elemento de la tiara estaba imbuido de un significado personal y vital. Su partida prematura en enero de 1899, con apenas 29 años de edad, truncó abruptamente aquel capítulo dorado. La tragedia fue devastadora, y la tiara, que apenas el día anterior había refulgido con la esperanza y el esplendor de una corte incipiente,
De la noche a la mañana se convirtió en una reliquia. Para siempre absorbió en su ser la memoria de su primera dueña, y desde aquel instante su fulgor quedó irrevocablemente teñido por la sombra de una melancolía sutil, un eco de la reina que se fue tan pronto. El dorado siglo había concluido y para la tiara se abría una nueva etapa, mucho más compleja. Con el óbito de la zarina María Luisa, la intensa luz que envolvía la tiara se apagó. La joya, concebida para el regocijo y el triunfo, quedó desolada. Y como a menudo sucede con los objetos marcados por el gran amor y la gran tragedia, a su alrededor empezaron a cernirse las sombras y a tejerse los murmullos. Durante décadas, la tiara apenas hizo acto de presencia en público. La segunda esposa del zar Fernando, la zarina Leonor, apenas la lució, ya fuera por respeto a la memoria de su antecesora, o quizás intuyendo que aquel adorno estaría por siempre unido a un destino singular e irrepetible. Tras la abolición de la monarquía en 1946, cuando la familia real se vio forzada a abandonar Bulgaria, la tiara se perdió completamente de vista, su fulgor sumido en la vorágine del exilio. Fue precisamente en este período de olvido cuando comenzaron a gestarse las primeras leyendas. Se comenzó a susurrar que la tiara portaba una impronta de tristeza, que el adorno, testigo de la temprana y trágica muerte de su primera poseedora, había transmutado de talismán a una suerte de corona de viuda. Esto, por supuesto, no son más que meras conjeturas, una hermosa y melancólica mística desprovista de cualquier respaldo documental. No obstante, es precisamente esta aura de silenciosa tragedia la que podría encerrar una de las claves para desentrañar los sucesos posteriores, ya sí enteramente reales y enigmáticos, vinculados a este tesoro. El enigma más sonoro de los tiempos modernos lo constituye una serie de rechazos. Cuando llegó el momento de que los hijos del zar Simeón, el último monarca búlgaro, contrajeran matrimonio, la tiara, según se rumoreaba, fue ofrecida como adorno nupcial a sus prometidas. Y, para asombro de muchos, la oferta fue declinada. Más tarde, la propia hija de Simeón, la princesa Kalina, al casarse, tampoco se ciñó la histórica reliquia. ¿Por qué? ¿Fue por superstición y un renuente deseo de no vincular su matrimonio a una joya marcada por la aflicción? ¿O la razón fue más prosaica? Quizás el diseño complejo y de corte patriótico de la tiara les pareció a las princesas contemporáneas demasiado voluminoso y anticuado. O, tal vez, detrás de estas negativas se ocultaban desavenencias familiares. Solo podemos especular, pero el hecho innegable es que la principal tiara dinástica resultó ser despreciada por sus propias herederas. Y lo que es más, hace varios años se filtró una información impactante. Cuando surgió la idea de exhibir la tiara en uno de los museos búlgaros, se constató que se encontraba en un estado lamentable. Este hecho ya no es una leyenda, sino casi un escándalo. ¿Cómo pudo un símbolo de la nación, una obra maestra de la joyería Köchert, caer en tal deterioro? ¿Fue una mera negligencia en su conservación durante los años del exilio? ¿O, lo que sería aún más grave, se intentó extraerle las piedras para su venta? Esta pregunta sigue en el aire, arrojando una sombra sobre los últimos propietarios e insinuando posibles dificultades financieras de las que no se acostumbra a hablar en voz alta. Y finalmente, el misterio más importante, que, en esencia, es la respuesta a muchas de las preguntas anteriores. ¿Dónde se encuentra la tiara ahora? Según los últimos datos de expertos en joyería, el rastro de la joya conduce a la colección de obras de arte privada de Albion. La formulación, presumiblemente vendida, suena como una sentencia.
La venta de la principal reliquia histórica no es ya una simple sombra, es un desenlace que muchos considerarían una traición a la memoria. Este acontecimiento distingue claramente los hechos de los mitos. Detrás de las leyendas sobre maldiciones y rechazos, lo más probable es que se escondiera una cruda realidad financiera. La tiara, nacida como un manifiesto de grandeza, concluyó su periplo como un lote en una transacción privada, cuyos detalles permanecen ocultos al público. El lado oscuro de su gloria resultó ser trivial y por ello aún más triste. El fin de una era para la tiara Flor de Lis no llegó bajo los golpes de un martillo de subasta ni bajo el destello de los flashes fotográficos. Ocurrió en silencio. No hubo grandes titulares en la prensa, ni revuelo entre los coleccionistas. La gran reliquia abandonó a sus últimos propietarios reales, no a la vista de todo el mundo, sino en el transcurso de una transacción privada y no publicitada. Este momento, cuando una firma en un documento transformó un símbolo de la nación en un objeto de compraventa, se convirtió en el verdadero epílogo de una historia de más de 100 años. No fue simplemente un traspaso de propiedad, fue una transmutación de la esencia misma del objeto. Mientras la tiara perteneció a la familia, aunque ésta estuviera en el exilio, seguía siendo un fragmento vivo de la historia, una portadora de la memoria dinástica. Estaba ligada a personas, a sus destinos, a su sangre. Pero en el instante en que pasó a la anónima colección de obras de arte de Albion, murió como reliquia y renació como un activo de inversión. Su valor histórico fue convertido en valor financiero. El alma se fue, dejando solo una impecable envoltura de platino y gemas. Solo podemos conjeturar la tormenta emocional que debió de desatarse a puerta cerrada antes de tomar esta decisión. Para el zar Simeón y la zarina Margarita, fue una despedida no de un objeto, sino del último testimonio material de su mundo perdido. Fue un adiós a la memoria de María Luisa, de Boris y Giovanna, a los sueños de sus ancestros. Probablemente fue una decisión angustiosa, dictada por una dura necesidad, pero no por ello menos amarga. Renunciar a la tiara significaba reconocer que las esperanzas de restauración de la monarquía se habían extinguido definitivamente y que había llegado el momento de cerrar la última página del gran libro de la monarquía búlgara. Tras este discreto acuerdo, la tiara inició su vida en la penumbra. Desapareció, no solo de la escena pública, sino que, en esencia, dejó de existir para el mundo. Ahora su brillo no ilumina salones de baile o vitrinas de museos. Permanece oculta en la profundidad de un depósito privado, accesible solo a la mirada de su nuevo y anónimo propietario. De ser un símbolo que perteneció a todo un pueblo, se transformó en un misterio, en un tesoro enjaulado de miradas ajenas. Y en este silencioso olvido reside una trágica ironía. La joya, concebida como un manifiesto rotundo, como la declaración del alumbramiento de una nueva dinastía, culminó su trayectoria pública de manera muda y discreta. Su destino calcó, con asombrosa precisión, el de la propia monarquía que estaba destinada a glorificar. Un amanecer brillante y prometedor, un breve siglo de oro, un largo exilio y un ocaso silencioso, casi inadvertido. La era había llegado a su fin, y es justo aquí, en el punto de su desvanecimiento, donde la historia de la tiara Flor de Lis podría haber encontrado su epílogo. Pero las grandes obras maestras no se desvanecen sin dejar rastro. Simplemente se aquietan, aguardando el momento propicio para regresar al escenario global con un triunfo aún mayor. Y si bien, por el momento, este retorno aún no se ha materializado, nosotros, como historiadores y conocedores, podemos augurar con certeza su resurgimiento.
El segundo nacimiento de esta tiara es, sin duda, solo cuestión de tiempo. Imagínese por un instante que mañana mismo las agencias de noticias internacionales explotaran con la primicia. La tiara búlgara Flor de Lis, largo tiempo desaparecida, será subastada por la Casa Christie's en Ginebra. ¿Qué impacto generaría? Coleccionistas, museos, historiadores, descendientes de linajes aristocráticos, todos seguirían el evento conteniendo el aliento. Las exposiciones previas en París, Londres y Nueva York congregarían multitudes. Expertos relatarían una y otra vez su historia, y su imagen engalanaría las portadas de todas las revistas especializadas en arte y del corazón. El día de la subasta, la sala estaría sumida en un silencio tenso, y cuando la tiara, reposando sobre terciopelo negro bajo el haz de los focos, se presentara ante el público, ya no sería un mero adorno. Sería el espectro de una época pasada, regresando para hacerse sentir, y la puja por ella sería encarnizada. Por el derecho a poseerla, no solo pugnarían multimillonarios anónimos, sino también quizás representantes del gobierno búlgaro deseosos de repatriar su patrimonio nacional o incluso algún destacado museo europeo. Y es en este punto donde ocurriría lo más fascinante, la alteración de su lectura. Si 100 años atrás la tiara era contemplada como un símbolo del futuro, como una promesa de grandeza, ahora sería vista como un artefacto del pasado. Sus vibrantes colores patrióticos ya no clamarían por el orgullo nacional, sino que susurrarían sobre la tragedia de la nación y un reino desvanecido. Las heráldicas lises de Borbón ya no evocarían una unión gloriosa, sino la fragilidad de todas las ambiciones dinásticas. La tiara, de manifiesto político, se transmutaría en una elegía, en la encarnación material de la nostalgia por un mundo que ya no existe. Será precisamente esta nueva lectura la que elevará su valor a cotas estratosféricas. Su precio final no se determinará tanto por el valor intrínseco de los diamantes, rubíes y esmeraldas. Su principal valía residirá en su historia. Un provenance impecable y trágico. Su creación en la insigne casa Kuchert, su primera dueña mártir, el esplendor del exilio, el misterio de su venta. Cada giro de su destino añadirá millones a su cotización. Será la cúspide de su reconocimiento, el momento en que su relevancia histórica obtenga la máxima expresión económica. Y quien se convierta en su nuevo propietario no adquirirá una mera joya, sino un fragmento tangible de la gran historia europea. Su segundo nacimiento será su canonización definitiva. Entonces, ¿dónde reposa hoy esta partícula de historia, este valioso vestigio de un reino desvanecido? La respuesta a esta pregunta es, a la vez, sencilla y frustrantemente compleja. Su paradero actual no es el tesoro real de Sofía, ni el reluciente escaparate del Louvre o del Museo Victoria y Alberto. La tiara Fleur de Lis reside en las profundidades inescrutables de una colección de arte privada en Albión. Y esta ubicación define su estatus actual y probablemente definitivo. Se ha producido un cambio trascendental. De ser una participante viva de la historia, un accesorio que respiraba, se regocijaba y sufría junto a su dueña, ha pasado a convertirse en una mera pieza de exhibición. Aunque esta pieza solo sea accesible para un único espectador, ya no se luce, se custodia, ha trascendido de la categoría de joya a la de artefacto. Su propósito ahora no es adornar, sino testimoniar. Su misión no es deslumbrar en los bailes, sino preservar en silencio la memoria de una era que ella misma sobrevivió. ¿Cómo valorar su precio hoy?
Cualquier cifra que se mencione sería solo una pálida sombra de su verdadero valor, pues no se somete a un simple cálculo gemológico. Su valor se compone de 4 elementos invisibles, pero poderosos. El primero es su impecable y dramático historial, su proveniencia. El segundo, el gran nombre de su creador, la casa vienesa Köchert. El tercero es, por supuesto, el valor material de las gemas y el platino. Y el cuarto, y más crucial, es su peso histórico. Es el símbolo de una nación entera, un sueño de grandeza petrificado en piedra. Al sumar estos elementos, comprendemos que hoy la tiara Fleur de Lis debe compararse más acertadamente no con otras joyas, sino con lienzos de los grandes maestros, manuscritos únicos o hallazgos arqueológicos. Su actual propietario, sea quien sea, ha adquirido algo más que una pieza costosa. Se ha convertido en custodio de un monumento de la historia mundial. Y sobre él recae, aunque de manera tácita, la responsabilidad de preservar este tesoro para las futuras generaciones. De este modo, el guardián de la eternidad para esta tiara no ha sido una persona o familia concreta, sino el propio principio de la conservación del patrimonio cultural. Ahora pertenece a la cultura global, incluso estando en manos privadas. Su envoltura física puede estar encerrada en una caja fuerte, pero su historia, su leyenda, su significado, son ya patrimonio de todos aquellos que se interesan por la belleza, el poder y el inexorable paso del tiempo. Así, volvemos al punto de partida, a la imagen de la majestuosa dama con una tiara que parece pesada no por el peso de los diamantes, sino por el de la historia. Nos preguntamos, ¿y si tras ese fulgor se ocultara algo más? Recorriendo el camino desde el taller del joyero vienés hasta el silencio de un depósito privado, hemos obtenido una respuesta exhaustiva. El drama, oculto tras el brillo de las gemas, es la vida misma. Una vida repleta de esperanzas, triunfos, pérdidas y decisiones difíciles. ¿Por qué la tiara, nacida como símbolo de una nueva monarquía, se convirtió en su epitafio? Porque resultó ser un espejo perfecto. Reflejó en sus facetas el breve y vibrante destino del reino de Bulgaria del siglo XX, sus audaces ambiciones, su efímero florecimiento, su trágica caída y su silencioso declive en el exilio. El destino de la joya quedó indisolublemente ligado al de las personas y al país para los que fue creada. No trajo infortunio, simplemente compartió con honestidad la suerte de sus propietarios. Aquí reside la principal conclusión de nuestra investigación. La tiara búlgara Fleur de Lis es el ejemplo perfecto de cómo el frío metal y los minerales inanimados se convierten en la encarnación física de las pasiones humanas. En su diseño se cifran ambiciones políticas, en sus gemas promesas de lealtad, en su historia ecos de amor y dolor, y en su venta final pragmatismo y amarga necesidad. Dejó de ser un objeto para convertirse en una crónica. Nos enseña algo fundamental. El verdadero valor de una gran joya nunca se mide en quilates o en la pureza de su agua. Se mide en la profundidad de las historias que puede narrar. Se mide en la cantidad de vidas humanas que ha tocado. Tales objetos no son meros activos, son nexos que conectan generaciones, épocas y civilizaciones enteras. Su cuerpo físico podrá estar oculto en la caja fuerte más segura del mundo, pero su alma, su historia, pertenece ahora a la eternidad. Vive en viejos retratos, en recortes de periódicos amarillentos, en documentos de archivo y en relatos como este. Y mientras recordamos y narramos esta saga de ascenso y caída, la tiara Fleur de Lis continúa brillando, incluso en la más completa oscuridad.
porque las verdaderas obras maestras son inmortales no por el fulgor de sus facetas, sino por las leyendas que dejan tras de sí.